Bienvenidas y bienvenidos a todos. A nombre de la Escuela del Instituto Cultural de León, les quiero dar la más cordial bienvenida a la charla Violencia de Género, que en esta ocasión, es una actividad que les traemos en colaboración con Casa de Apoyo a la Mujer. La persona que imparte la charla es la psicóloga Laura Verónica Guado Vázquez. Y bueno, me permito hacer una pequeña introducción de Laura. Ella ha brindado tratamiento psicológico individual, así como la aplicación de entrevistas diagnósticas a usuarias y talleres psicoeducativos a mujeres en situación de violencia de género desde el 2006. Familiar sistémica, la especialidad en musicoterapia humanista, la licenciatura en psicología, un diplomado en psicoterapia de pareja y un diplomado de violencia de género en prevención y tratamiento de la violencia familiar y sexual. Laura, pues un gusto que estés aquí con nosotros. Te cedo la palabra, te doy la más cordial bienvenida y pues muchas gracias. Gracias, Gaby. Buenas tardes. Gracias a la Escuela de Música, al Instituto Cultural por la invitación, ¿no? De parte de Casa de Apoyo a la Mujer. Les damos las gracias por invitarnos, ¿no? A formar parte de estas actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, el día de hoy venimos a hablar sobre violencia de género. Me gustaría, antes comentarles que quisiera que esto fuera más que un soliloquio o una clase, ¿no? Que sea algo interactivo, que participen, ustedes pueden interrumpir, ¿no? Pueden hacer sus preguntas. El día de hoy, el objetivo es reflexionar, ¿no? Sobre estas violencias, ¿no? Reflexionar sobre estas construcciones sociales que han hecho que vivamos estas violencias. Y entonces, pues, para iniciar, ¿no? Hablando de este tema, me gustaría puntualizar primeramente algunos conceptos, ¿no? Si vamos a hablar de violencia, pues me gustaría hablar sobre lo que es la violencia, sobre lo que es el género, y pues si podemos poner las diapositivas, Gaby, también gracias, Gaby, que va a estar aquí asistiéndome y apoyándome con esto. Muchas gracias. Si podemos poner las diapositivas, te lo agradecería. Bueno, entonces, como les decía, primeramente, si vamos a hablar de violencia, pues primero tenemos que hablar, y de violencia de género, tenemos que hablar sobre lo que es el género, ¿no? ¿Qué es el género? Bueno, el género tiene que ver con todas las características fisiológicas y sexuales con las que nacen los hombres y las mujeres, ¿no? Son estas características biológicas meramente. ¿Qué es el género entonces? Bueno, el género se refiere a las ideas, normas y comportamientos que la sociedad ha establecido a cada sexo, ¿no? Es el valor y el significado que nos dan a los hombres y a las mujeres por el hecho de ser mujeres o ser hombres. Tiene que ver con una construcción social, ¿sí? Es decir, y seguramente antes de nacer todos sabemos, ¿verdad? Que si es niño o sabemos que va a ser niño, le compramos la ropita azul. Y si es niña, entonces compraremos ropita rosa, ¿sí? Es decir, son todas estas características y construcciones que hacemos acerca del ser hombre o ser mujer, ¿sí? Por ejemplo, se dice, ¿no? Que las mujeres son sensibles, amorosas, que las mujeres son tiernas, se les atribuyen las cosas del hogar, de lo privado, ¿no? Y si es niño, entonces decimos va a ser aguerrido, fuerte, por lo general son violentos, ¿no? Entonces, tiene que ver con todas esas ideas, ¿no? Y construcciones que hacemos respecto al ser hombre o ser mujer. Eso no tiene que ver con cuestiones biológicas, ¿no? Son meramente construcciones sociales y que las vamos construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué es la violencia? Bueno, me gustaría que ustedes fueran pensando también si la violencia, antes de entrar a este tema de la violencia, si la violencia y la agresión es lo mismo. Y vayan ahí poniendo sus comentarios. ¿Qué es la violencia? Bueno, de entrada, la violencia es todo acto consciente y deliberado, ¿no? De generar daño a otra persona, ¿sí? Es decir, siempre es un acto intencional. Tiene que existir la intención, ¿no? De hacer daño, de ejercer daño y control sobre otra persona. Tiene que ver esto con el control y el sometimiento, ¿sí? Y que además se incrementa con el tiempo.
Entonces, ¿qué será la agresión? ¿Ustedes creen que la agresión es lo mismo a la violencia? Bueno, vayan pensando. Y si quieren ahí ir comentando, adelante, ¿no? Y si Gaby nos puede ir leyendo. Bueno, Ok. Laura, hasta ahorita no hay ¿Sí? ningún comentario, pero sí Ok, les comento a la gente que pueden aquí en la transmisión escribir, comentar, preguntar, claro, y claro. aquí lo Sí, vamos a vayan compartir. comentando, ¿sí? Me gustaría que esto sea más de una reflexión. Bueno, les comento, regularmente tendemos a confundir, ¿no? O la gente tiende a confundir lo que es la agresión con la violencia, ¿sí? Pero son cosas totalmente diferentes. La agresión tiene que ver con un acto de supervivencia. La agresión es algo biológico, tiene que ver con una cuestión meramente adaptativa, biológica, ¿no? Con un instinto, ¿no? De supervivencia. Incluso podríamos decir que la agresión sería buena, ¿no? Sería positiva, porque necesitamos de la agresión para salir adelante en situaciones complicadas, en un momento, alguna crisis, en una situación donde yo me sienta atacada. La agresión nos sirve para lograr nuestros objetivos, para salir adelante, repito, para defenderme de una situación extrema, para estar alerta. Sin embargo, cuando hablamos de un acto o de una acción agresiva, aquí no hay una intención de generar daño. La diferencia entonces entre la violencia y la agresión es que la violencia es totalmente intencional, ¿sí? Que cuando hablamos de un acto violento es porque existe la intención de generar daño o sometimiento a una persona, ¿sí? Tiene que ver con el ejercicio del poder. A diferencia de la agresión, que la agresión es meramente un instinto natural, ¿no? Que tiene bases biológicas. Entonces, es importante de entrada saber diferenciar, ¿no? Lo que es un acto violento de lo que es un acto agresivo. La violencia es aprendida. La violencia tiene que ver con el control y el poder. Entonces, ahora sí, ¿no? ¿Podemos avanzar en la diapositiva, por favor? Entonces, ahora sí, ¿qué es la violencia de género, ¿no? En contra de las mujeres. Bueno, pues la violencia de género es cualquier acto violento basado en una situación de desigualdad, ¿sí? O dominación, como ya lo habíamos comentado. Es un problema estructural, porque tiene su origen en la cultura, ¿sí? Y que se ha mantenido o que ha mantenido a la mujer en una situación de desigualdad a través del tiempo y de la historia. Sí, continuamos, por favor. Ok. Bueno, quiero comentarles que existe una ley, ¿no? Que esta ley es solamente para nosotras las mujeres, que es la ley de acceso, ¿no? A una vida libre de violencia. En el 2007 esta ley fue aprobada, ¿no? Y fue encabezada por la maestra Marcela Lagarde. La maestra Marcela Lagarde es una activista, una feminista notable y una activista ejemplar, ¿no? Y esta ley marca un precedente muy importante, ¿sí? Porque mueve el enfoque que teníamos hasta ese momento de la violencia meramente familiar, ¿no? A la violencia de género. Es decir, esto nos dice que la violencia, ¿no? Marca nos dice Marcela con esta ley que la violencia es estructural, ¿sí? Y entonces identifica o nos habla de que existen tipos y modalidades. ¿Cuáles son los tipos? Bueno, pues nos habla no solamente de la violencia familiar, ¿no? Nos dice que hay tipos de violencia que son la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial, la simbólica, etcétera, que vamos a hablar de ellas en un momento más adelante. Incluso, bueno, hablamos de la violencia feminicida, que también es un concepto que se lo debemos a Marcela, ¿sí? Y por otro lado, hablamos de los ámbitos que son los escenarios donde la violencia es perpetrada. Estos ámbitos son lo escolar, lo laboral, lo familiar, ¿no? Lo comunitario, lo institucional, lo escolar, etcétera. Ok. ¿Continuamos? Ajá. A ver, me perdí un poquito, estamos ok. Un poquito atrás, por favor. Vamos, otra, por favor, para atrás. Ajá, vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de violencia. Hace un momento les mencionaba, ¿no? Que existen diferentes tipos de violencia.
¿sí? Hay algunos tipos de violencia, pareciera, voy como de los más evidentes a los menos evidentes o digamos, invisibilizados, ¿no? Y, por ejemplo, podemos hablar de la violencia física. Pareciera que la violencia física es como la más obvia o la que más se ve, ¿no? Desgraciadamente no es el único tipo de violencia que existe, ¿no? Hablamos, ¿qué es la violencia física? La violencia física es aquella que genera un daño a través de la fuerza física, ¿no? Ya sea por alguna arma, algún objeto, y que puede provocar o no lesiones, ¿sí? Es decir, la violencia física puede ir desde un empujón, un jalón de pelo, una bofetada, hasta situaciones o agresiones más severas, ¿no? Como lo es la muerte, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la violencia como más evidente. Desgraciadamente no es la más grave, ¿no? Ni la única, ¿no? Existen otros tipos de violencia que dejan y generan igualmente daño, ¿no? Como lo es la violencia psicológica. ¿Qué es la violencia psicológica? Bueno, aquí podemos hablar de que son actos u omisiones, ¿no? Que dañen la estabilidad emocional de una persona. Esto tiene que ver con las descalificaciones, con... Ah, otra cosa importante. La violencia, y esto no lo mencioné, la violencia es toda acción u omisión, ¿sí? Que genere algún control, que genere daño o sometimiento en una persona. ¿Por qué es omisión? ¿O por qué también la violencia puede ser una omisión? Y aquí hablaríamos de la violencia psicológica. Es decir, cuando generamos una omisión, hablamos de te aplico la ley del hielo, te dejo de hablar, ¿sí? Te ignoro. Ahí estamos hablando de una omisión y esto también genera un daño, ¿sí? Aquí estamos hablando de violencia psicológica, ¿sí? Y entonces, retomo, la violencia puede ser cualquier acción u omisión, ¿sí? Que genere un daño a una mujer o a una persona. En este caso estamos hablando de violencia hacia las mujeres. Y bueno, ¿qué es la violencia patrimonial? En la violencia patrimonial existe la limitación o la destrucción de los bienes o de los recursos, ¿sí? Cuando te limito, ¿no? El gasto, cuando te pido que me compruebes en qué gastas, cuando te pido que me des las notas, aquí estamos hablando de violencia, ¿no? Patrimonial. De igual manera, va muy de la mano con la violencia económica, ¿no? Que son aquellas acciones, ¿no? Que afectan la economía. Por ejemplo, cuando no se da la pensión alimenticia, cuando no se dan los recursos suficientes para los hijos, ¿no? Cuando incumplo con esto. Incluso bueno, también hablando de violencia patrimonial y económica, tiene que ver con el pido préstamos a tu nombre, ¿no? Y no los pago, vendo cosas tuyas, destruyo objetos tuyos. Esto tiene que ver con violencia patrimonial. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? No, la verdad, hasta ahorita no ha llegado ninguno, pero bueno, les recuerdo a las personas que se están conectando que si quieren hacer un comentario, tienen alguna duda, lo pueden escribir en los comentarios. Claro. Perfecto. Bueno, entonces, continuamos. ¿Qué es la violencia sexual? Sí, podemos avanzar a la diapositiva, Gaby, porfa. Bueno, la violencia sexual dice aquí que es todo acto de contenido sexual, ¿sí? Que daña el cuerpo, la sexualidad, que va en contra de la dignidad. Aquí estamos hablando de, la violencia sexual hablaríamos de que se divide como en dos conceptos muy amplios. Uno es el abuso sexual y la violación, ¿no? El abuso sexual yo lo definiría como todo aquello que yo no quiero ver, oír o sentir respecto a mi sexualidad, ¿no? O la de otros, ¿sí? Es decir, y aquí, bueno, yo hablaría que desgraciadamente la mayoría de las mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Cuando hablamos de acoso, hablamos de situaciones que van desde los mentados piropos, ¿no? Que en realidad es pura violencia sexual, ¿no? No son piropos porque nadie lo pide, ¿no? Cuando te subes a un autobús, cuando alguien toca tu cuerpo, cuando alguien habla acerca de tu cuerpo o de tu sexualidad, los toqueteos, ¿no? Esto es violencia sexual, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de violación, ahí ya estamos hablando de que existe la penetración, ¿no? Ya hablamos de penetración oral, anal o vaginal.
¿sí? Desgraciadamente, el tema de la violencia sexual y es algo que ocurre mucho, desgraciadamente, que ocurre y creo que afortunadamente este tema se está visibilizando cada vez más, afortunadamente. La violencia sexual es un tema, mucho tiempo pareciera que fue un tema tabú y que desgraciadamente ocurre más de lo que imaginamos y ocurre a plenas horas del día y desgraciadamente por parte de algún conocido. La violencia sexual mayormente la vivimos las mujeres, las niñas y los niños, ¿no? Y como les decía, esto generalmente pasa por parte de un conocido, un familiar o la propia pareja, ¿sí? Es también un mito, ¿no? Luego nos enfrentamos, bueno, les comentaba, yo vengo de Casa de Apoyo, muchas de las mujeres que llegan a Casa de Apoyo han vivido algún tipo de violencia sexual. Yo creo que todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia sexual, pero incluso pareciera que existe como el mito y respecto a estas creencias, ¿no? Culturales o estos estereotipos respecto al ser mujer, ¿no? Muchas mujeres mencionan o llegan a Casa de Apoyo diciendo, pues, yo no vivo, ¿no? Violencia sexual, pues es como lo que tengo que hacer por el hecho de ser mujer, es decir, es lo que me toca, ¿no? Es mi cruz, tengo que cumplir, ¿no? Y muchas veces ya cuando empiezan un proceso terapéutico, un proceso en Casa de Apoyo, ellas se dan cuenta que están siendo abusadas, que están siendo violadas. El hecho de que él sea tu pareja, el hecho de que él sea tu marido, no le da derecho a violentarte sexualmente, ¿no? Y tú no tienes la obligación de cumplir, como dicen muchas veces, ¿no? Y que culturalmente y crecimos escuchando estas cosas, ¿no? Como de, es tu cruz, tienes que cumplir. No, esto es una violación. Y la violación, la violencia es un delito, ¿no? Y se castiga. Entonces, bueno, esto es la violencia sexual. ¿Qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica es otro tema también que últimamente está siendo visibilizado, ¿no? Y que tiene que ver con estos actos u omisiones intencionales por parte del personal de salud, ¿no? Que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y el parto. Y seguramente, bueno, yo crecí escuchando estos comentarios, ¿no? Que eran terribles, ¿no? Donde a las mujeres les decían, y no grites, ¿no? Porque te va a ir peor, ¿no? Donde mujeres se veían violentadas con comentarios denigrantes acerca, ¿no? De cómo concibieron o de que mejor cállate o sí, o así hubieras o no te hubieras embarazado. De igual manera, otras formas de violencia obstétrica tiene que ver con el uso indebido, por ejemplo, de forceps o las cesáreas, ¿no? Para facilitar el trabajo esas cesáreas que muchas veces no son necesarias, ¿no? Y que se hacen únicamente para facilitar la labor de los médicos, ¿no? O el uso, o más bien la práctica excesiva de tactos. Aquí estamos hablando de violencia obstétrica, ¿sí? Y esta es una violencia que vuelvo a, no pareciera que las mujeres las vivíamos o las viven todavía y que las siguen viviendo, pero que pareciera que eran cosas que teníamos que aguantar por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y no, esto es un delito, ¿sí? Y cada vez se está visibilizando más y hablando más de ello. Y bueno, ¿no? Continuamos con el feminicidio o la violencia feminicida. La violencia feminicida es pues la forma más extrema de violencia contra las mujeres y que puede conducir a la muerte. Hablamos de que puede conducir a la muerte porque no necesariamente la violencia feminicida tiene que ver con las mujeres que son muertas, ¿no? O que son asesinadas, ¿no? Hay sobrevivientes de feminicidio. Y estas sobrevivientes de feminicidio luego a veces, y culturalmente y en México, ¿no? Luego tenemos frases como casi la mata, ¿no? El hombre la golpeó por celos, ¿no? Casi la mató. Existen sobrevivientes de feminicidio, sin embargo, muchas de ellas no lo cuentan, ¿no? Estamos hablando que el feminicidio es la forma
más extrema de violencia. Este término de feminicidio también se lo debemos a Marcela Lagarde. Marcela Lagarde, es, como les decía, es una mujer notable, ¿no? Que ella retoma del libro Feminicide este concepto, y esto empieza a partir de las muertes de Juárez, ¿no? Donde, bueno, se hablaba en un inicio, ¿no? Cuando esto comienza, de que eran mujeres muertas por asesinos en serie, para películas snuff, etcétera, ¿no? Sin embargo, ella hace todo un estudio y se da cuenta que, pues no, en realidad eran mujeres muertas, ¿no? Por sus parejas, en sus casas, y que la mayoría de estas mujeres que han sido muertas, ¿no? O que han sido asesinadas, ¿no? Son asesinadas por parte de un conocido, ¿no? La mayoría, hablamos de más del 50%, por su pareja, ¿no? Otro veintitantos por ciento es por una expareja, ¿sí? Y por celos, ¿no? Y luego este tema del feminicidio también, ¿no? Mucho tiempo se catalogaba como homicidio, ¿no? Que ahora, bueno, las feministas, ¿no? Y muchas activistas están trabajando duro para que esto se visibilice cada vez más. Y bueno, también luego veíamos, ¿no? Espectaculares en los periódicos, en los diarios, no espectaculares, perdón, como se me fue títulos, ¿no? Muy sensacionalistas, donde se decía, estas mujeres las mataron por celos, las mataron o fue ¿cómo le llamaban? Fue por amor, ¿no? Murieron por amor, fue un asesinato pasional, donde se minimizaba, ¿no? La situación de violencia, de feminicidio por el solo hecho de ser mujeres, donde estas mujeres son muertas por sus parejas, ¿no? Y entonces, esta es la forma más extrema de violencia, pero existen sobrevivientes. Y bueno, me gustaría comentar también sobre la violencia simbólica. Pareciera que hablamos como de la violencia, ¿no? De los diferentes tipos de violencia y las violencias como evidentes. Desgraciadamente, como les decía, y existen violencias que no son tan evidentes, violencias que se han invisibilizado, violencias que pareciera que pasan desapercibidas, ¿no? Y que son sutiles, por decirlo, ¿no? O menos evidentes, pero que de igual manera dejan marcas, ¿no? Y que son igualmente peligrosas. Y me gustaría que pasáramos a la siguiente diapositiva, Gaby, si me hicieras favor. Ahí tengo algunas imágenes, ¿no? De estas mujeres o de estos estereotipos, ¿no? Donde nos han encasillado a las mujeres y que tiene que ver con todas estas violencias simbólicas, ¿no? Que tiene que ver con esos chistes, canciones, cuentos, publicidades, donde históricamente a las mujeres se nos ha cosificado, ¿no? Donde se nos pone en una posición, ¿no? O de prostitutas o de madres abnegadas, ¿no? Donde pareciera o que si no eres mamá y esposa, no vales, ¿verdad? O eres prostituta. Donde también se han cosificado los cuerpos de las mujeres, donde se les sexualizan las publicidades, ¿no? Y ahí vemos algunas imágenes, ¿no? De comerciales, de publicidades, ¿no? Donde, bueno, se publicita, ¿no? El jabón, el detergente, ¿no? Cómo lavan la ropa, y donde pareciera, ¿verdad?, que las mujeres se nos lleva solamente ese ámbito, ¿no? O estos cuerpos sexualizados, ¿no? Que sí, que se cosifican, ¿no? Donde ellas, donde publicitan cervezas, productos para hombres, ¿verdad? Donde pareciera que esto es, ¿no? Se cosifica el cuerpo de la mujer, se sexualiza como mera mercadotecnia o publicidad, ¿no? Donde ellas se muestran sexualizadas, ¿no? O incapaces, ¿no? Donde pareciera que estas publicidades muestran a mujeres incapaces, subordinadas a un varón, donde son estereotipadas, ¿no? Solamente, como lo decía, las labores del hogar, de lo privado, ¿no? O a las labores, ¿no? Del placer, donde eres una mala mujer.
Y bueno, le podemos dar también a la siguiente diapositiva. También hablamos de esta violencia simbólica, tiene mucho que ver con los cuentos, ¿no? De hadas y de princesas, ¿no? Estos cuentos infantiles que han construido nuestras subjetividades, ¿no? De muchas de nosotras, ¿no? Y por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Algunas imágenes de cuentos como La Cenicienta, La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, Blancanieves, ¿no? Donde pareciera, bueno, de entrada y verdad, vemos una imagen de la Bella y la Bestia, ¿no? Donde pareciera que se nos prepara a amar lo siniestro, ¿no? Donde pareciera que con nuestro amor vamos a cambiar a esta bestia que nos trata mal, ¿no? Donde se nos enseñó, ¿no? Decía Marcela Lagarde, pareciera que nos educaron, ¿no? Con una cosa donde amamos y amamos en exageración, donde las mujeres somos el símbolo del amor, ¿verdad? Y aparte un amor que va a cambiarlos a ellos, donde este amor me va a cambiar a la bestia, ¿no? Donde nos educaron para amar, y dice Marcela, es una cosa de amar que no podemos con ella, ¿no? Y amamos a nuestras familias, y amamos a nuestros primos, y amamos a nuestros tíos, y amamos a todo el mundo, porque pareciera que es lo que nos ha dado sentido, ¿no? Y que el hecho de ser mujer es amar, ¿no? Entonces amamos, ¿no? Y luego este amor romántico, ¿verdad? Que más que amor romántico es un montón de violencias, ¿no? Por ejemplo, ahí también está, ¿no? El cuento de la Cenicienta, ¿no? Donde pareciera que también se nos enseñó a competir con otras mujeres por el príncipe, ¿verdad? Donde entonces no existe la sororidad, ¿no? Se nos educa para no ser sororas, se nos educó, ¿no? Para creer que la otra es nuestra peor enemiga, ¿no? Y por ahí, ¿no? Ahorita no recuerdo, había un personaje muy célebre, ¿no? Del siglo pasado, que él decía que la peor enemiga de una mujer era otra mujer. Schopenhauer, creo, ¿no? Y así hemos escuchado frases, ¿no? Y dichos y mitos respecto a esta no sororidad entre mujeres, ¿no? ¿Y qué es la sororidad? Bueno, pues la sororidad es la hermandad, que últimamente también hablamos mucho de ella. De hecho, en Casa Apoyo tenemos un taller que se llama así, ¿no? Sororidad, donde hablamos precisamente de esta hermandad entre mujeres, donde ahora vemos, ¿no? Que estas mujeres, pues juntas, ¿no? Y unidas pueden lograr un montón de cosas. Las mujeres juntas y unidas podemos lograr, ¿no? Que se legisle a nuestro favor, que existan leyes, que se visibilicen los tipos de violencia que hemos vivido. Entonces, claro, ¿no? Y se habla de ser sororas, de tener esta hermandad, y no se trata de ser amigas de todas, ¿no? Ni se trata de que yo tenga que ser amigas de todas o quererlas a todas. Se trata de hacer alianzas, de ser una red de apoyo entre nosotras mismas, de acompañarnos, ¿no? Si ver que a otra mujer la están violentando, decirle que existen lugares donde puede acudir, que eso es un delito, que no debe de vivir violencia, que no es su culpa, ¿sí? De acompañarnos, de irnos empujando unas a otras. Y bueno, por ahí también vemos algunos otros cuentos, ¿no? Que les decía, pareciera que están grabados en nuestros inconscientes. Afortunadamente ya existen otros tipos, ¿no? De cuentos de mujeres más empoderadas. Creo que las niñas de ahora van creciendo con otros cuentos, ¿no? De chicas y de personajes y de mujeres, ¿no? Que son más poderosas y fuertes, pero muchas crecimos con esto y muchas todavía lo tenemos, pareciera que ahí, ¿no? Grabado en el inconsciente. Ya hace tiempo precisamente con Lilia Martínez, que estuvo aquí, creo que la semana pasada, dando una charla, y a la cual le mando un saludo, de la cual he aprendido mucho. Lilia, en una ocasión tuve la oportunidad de compartir con ella un taller, ¿no? Donde hablábamos precisamente y analizábamos, ¿no? A todas estas princesas, ¿no? Y decíamos, ¿no? Y parte de esto ella nos cuestionaba, ¿cuál es el objetivo de todas estas protagonistas, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo? ¿Cuál es como su proyecto de vida? ¿Qué es lo que más desean en la vida? ¿A qué se enfrentan las protagonistas de estos cuentos? Y bueno, decíamos, ¿no? Y la respuesta era conseguir al príncipe, ¿no? Encontrar el amor para siempre, casarse, ser felices para toda la vida,
¿no? Donde pareciera que también, ¿no? Nos educaron para, ¿no? Que esta fuera nuestra realización, ¿no? Y dejamos de ver las otras áreas de nuestra vida. Y bueno, ¿no? Hablábamos de esta bella durmiente también, ya por último, ¿no? Esta bella durmiente que pareciera que está dormida, ¿no? Como muchas mujeres que estuvieron dormidas, que están dormidas, ¿no? Y que solo despertarán con el beso de su príncipe. Entonces, bueno, pues muchas crecimos con estos cuentos, ¿no? Con estos cuentos que están ahí, como les decía, anclados, ¿no? Que son como cadenas que nos tienen ahí, ¿no? Ancladas y con estos mitos del amor romántico, ¿no? Que ahí, ¿no? Pareciera que luego nos tatuaron en la piel, pero que ya estamos trabajando para quitarlo. Y bueno, hasta aquí comentarios. ¿Qué piensan? Me gustaría saber si hay algún comentario, qué opinan. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes qué reflexionan? ¿Qué van pensando al hablar sobre esto? Mira, comentarios nada más, tenemos uno de Lili Magaña, donde te agradece por la información tan clara y puntual. Hasta ahora es el Ay, único muchas comentario. gracias. Gracias, Lili. Bueno, yo sé que aquí, bueno, hay muchos jóvenes, ¿no? Y quisiera hablar también un poco sobre la violencia en el noviazgo. Creo que hablando acerca del amor romántico, ¿no? Esta violencia en el noviazgo es una violencia que se había invisibilizado durante mucho tiempo, ¿no? Pareciera que luego cuando hablábamos de violencia, y aquí pues me dirijo hacia los jóvenes, a las jóvenes, ¿no? A las chicas, ¿no? Que luego pensamos o se piensa que la violencia solo se vive en las relaciones de casados, ¿no? O ya de una pareja establecida o los adultos, ¿no? Pero desgraciadamente no. La violencia en el noviazgo, ¿no? La violencia comienza precisamente en el noviazgo. Pero hablábamos de que la violencia va en aumento, ¿no? Que la violencia, y sobre todo en el noviazgo, cuando estamos atravesando esta etapa del enamoramiento, donde traemos esos lentes rosas, ¿verdad? Del enamoramiento que no me permiten ver lo evidente, donde pareciera que además, ¿no? Como estoy enamorada y estos lentes rosas del enamoramiento me hacen invisibilizar lo que no me gusta y me hacen magnificar, ¿no? Lo que sí, porque hablamos de este enamoramiento meramente bioquímico, ¿no? El enamoramiento tiene que ver con una cuestión bioquímica que me hace pareciera como minimizar, ¿no? Aquello que no es lindo. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Y la violencia comienza desde aquí, ¿no? Cuando el otro comienza a dominar o tener el control, ¿no? Sobre la otra persona, ¿no? Cuando entonces comienza, ¿no? A dañar la autoestima, cuando comienza con los chantajes, con la manipulación sutil, ¿no? Es decir, controla tu teléfono, no quiero que le... Y yo los invitaría como a reflexionar, ¿no? A las jóvenes o a los jóvenes que están acá, sobre todo, si esto lo hacen o les sucede a las chicas, ¿no? Tu novio, ¿no? Por ejemplo, te llama durante todo el día para saber qué haces, ¿no? Como cada uno de tus movimientos. Te, te dice o te controla tus amistades, que no le hables a tal o cual. Tu novio o tu novia te presiona para tener relaciones sexuales, te insulta o te compara con otras chicas. Si contestaste sí a alguna de estas, puede ser que estés viviendo algún tipo de violencia en el noviazgo, ¿no? Entonces, la violencia hay que tener cuidado porque la violencia comienza desde acá, ¿sí? Y bueno, podemos darle a la siguiente. Creo que el tiempo, bueno, ya vamos 42. Tengo que apretar un poquito. Bueno, entonces, ¿sí? Sí. Bueno, te quería, llegaron algunos comentarios sobre Ajá. los puntos anteriores, cuando tenías la imagen de las princesas. Sí, si me Uh -huh. permites, Leo. De Claro. Beatriz Hernández Franco, nos comenta, no había pensado que aparte de buscar al príncipe había competencia entre las mujeres, que no nos ayuda en nada. De Daphne Macías, la influencia que tenemos intrínsecamente desde niños es muy trascendente en la forma que creemos, de lo que creemos que es el amor o lo normal. Federico Hernández comenta que él cree que debería legislarse la publicidad con figuras femeninas. Y bueno, Rocío Lechuga, que pareciera que nos enseñaban los cuentos para esperar eso de una vida feliz, pero al analizarlo cambia completamente todo.
Y bueno, nuevamente Federico Hernández, que se siente mal al ver espectaculares anunciando zapatos donde la mujer está en una posición no agradable. Y bueno, Exacto. serían los comentarios que hay sobre el tema anterior. Sí, sí, gracias. Sí, ¿no? Y claro, de eso se trata, como ir reflexionando acerca de todas estas conductas, ¿no? Que hemos invisibilizado y que los hemos visto como parte de lo normal, ¿no? Eh, y bueno, pues gracias por compartir. Eh, Me gustaría hablar un poquito sobre la violencia digital, también un tema que está muy presente o muy en boga. Actualmente, bueno, tenemos poco tiempo que la ley Olimpia, ¿no? Se estableció, ¿no? En la mayor parte, o ya casi está en la mayor parte de los estados, ¿no? ¿Y qué es la violencia digital? Pareciera, si podemos darle una más, avanzar a la diapositiva, Gaby, te lo agradecería mucho. Exacto. ¿Qué es la violencia digital, no? Anteriormente, otra de las violencias que estaba invisibilizada, ¿no? Y claro, hablamos de que estas cuestiones del Internet son relativamente nuevas, ¿no? Y pensábamos que lo que existía, dice Coral Melo, ¿no? Creíamos que lo que existe online no existe, ¿no? O creíamos o pensábamos que lo que existía en online, pues no existía. Pero claro que existe y claro que es real, ¿no? Entonces, ¿qué es la violencia digital? Bueno, pues la violencia digital es un conjunto de varias violencias y acciones que dañan principalmente la intimidad y la dignidad, ¿no? De las personas. Desgraciadamente, volvemos, ¿no? Este es un tema que afecta más a las mujeres, ¿sí? La ley Olimpia, bueno, es un conjunto de reformas, ¿no? Que se aprobaron a los códigos penales, ¿no? Donde en cada entidad mediante los cuales se reconoce la violencia digital. Ahora, ¿no? Ya tiene pena de cárcel si tú denuncias la violencia digital, es decir, si fotografías tuyas, videos han sido viralizados o han sido publicados sin tu consentimiento, estamos hablando de que esto es un delito, ¿sí? Y tiene penas de cárcel que van de 3 a 7 años. Estos tipos de violencia estamos hablando como la cibervenganza, ¿no? Es decir, ¿no? Terminaste conmigo, me dejaste y entonces yo publico tus fotos. Aquí hay que hacer una diferencia muy importante. Una cosa es el sexting, ¿no? Que tiene que ver con nuestros derechos sexuales, donde yo si quiero puedo tener sexting, es decir, puedo tener pláticas o puedo tener conversaciones eróticas con mi pareja. Sin embargo, si él las publica sin mi consentimiento, ahí estamos hablando de que esto es un delito, ¿sí? Olimpia Coral Melo, bueno, es una chica, otra activista muy también muy importante, ¿no? En la actualidad es alguien, una activista contemporánea, ¿no? Donde ella, bueno, precisamente vivió este tipo de violencia digital, ¿no? Ella con su novio decide grabarse, decide tener sexting o se graban y él, cuando ella termina con él publica las fotografías. Ella dice que vivió una cosa terrible, ¿no? Que esto se hizo viral, y dice su cuerpo estaba, ¿no? En los teléfonos, en los celulares e incluso en los diarios, ¿no? Donde la catalogaron o hablaban de la gordibuena. Ella dice que incluso hubo momentos donde ella decidió o quería, ¿no? Quitarse la vida. Esta violencia sexual, perdón, que es, bueno, es violencia digital acompañada de violencia sexual, perjudica enormemente a las mujeres, ¿no? Donde estas mujeres o las consecuencias de vivir cualquiera de estos tipos de violencia son la depresión, las ideas suicidas, la ansiedad, ¿no? Bueno, ella, ¿no? Empieza ahí su trabajo activista y entonces se genera la ley Olimpia, que, como les decía, sanciona ya con pena de cárcel, ¿no? A quien difunda en Internet material o contenido sexual sin el consentimiento de esa persona. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que el tiempo ya se nos terminó. Me gustaría nada más, bueno, pasar, no sé, sí, a lo mejor ya al resumen, ¿sí? Se me fue muy rápido el tiempo, perdón. Bueno, podemos darle otra al más, ajá.
bueno, ya hablamos de los ámbitos, el violentómetro, a ver, ahí rapidísimo. El violentómetro es un instrumento, ustedes sabían que podemos medir la violencia, sí, sí podemos medirla. Existe un violentómetro que fue un instrumento diseñado por alumnos del Politécnico, donde, y esto está en internet, lo pueden encontrar, lo buscan así como el violentómetro. Si ustedes quieren saber cómo está la situación de violencia en su relación o si esto es algo normal, aquí lo pueden checar, ¿no? Si se fijan en este violentómetro, tiene una numeración como si fuera un termómetro que mide la violencia, ¿no? Y va del color amarillo hasta el negro o el más oscuro, ¿no? Donde aquí habla de algunas acciones, ¿no? O situaciones que vamos viviendo las mujeres y nos va hablando de, ¿no? En qué nivel estamos. Por ejemplo, ¿no? Dice, ten cuidado, y empezamos con las bromas hirientes, ¿no? Si él empieza a hacer bromas, si te chantajea, si te miente, si te ignora o te hace la ley del hielo, si te cela, si te culpa o descalifica, ahí dice, ten cuidado, ¿no? Y entonces va subiendo la coloración. Si te ridiculiza, si te humilla en público, si te intimida o amenaza, si checa tu celular, ¿no? Que esto también tiene que ver con la violencia celular, con la violencia, perdón, la violencia digital, ¿no? Cuando él checa tus aparatos electrónicos, tus celulares, tus mails, tus redes sociales, aquí estamos hablando de ya reacciona, ¿no? Si él controla tus amistades, si destruye artículos personales, ¿no? Y aquí ya vamos a la mitad, ¿no? En el número 15. Si te manosea, si te hace caricias agresivas, si te golpea jugando, si te pellizca o araña, si te empuja, ¿no? Aquí ya vamos iniciando, ¿no? Por ejemplo, al rojo, ¿no? Ya vamos entrando al rojo donde dice necesitas ayuda profesional, ¿no? Es decir, si te cachetea, si te patea, si te aísla, si te amenaza con armas o objetos, ¿no? Si te amenaza de muerte, si te obliga a tener relaciones sexuales, si él ha abusado de ti o te ha violado, si te ha mutilado, y bueno, hablamos, ¿no? Que el grado, ¿no? Más extremo de violencia es el asesinato, bueno, es decir, el feminicidio, ¿no? Y bueno, pues me gustaría ya con esto terminar y decirles, bueno, como resumen, si podemos avanzar al resumen, bueno, pues ya tenemos claro, lo hablamos, que la violencia es toda acción u omisión, ¿no? Donde exista la intención de generar algún daño, someter a otra persona, ¿no? Que va a ser siempre intencional. Que la violencia es un problema estructural, que ahorita nos enfocamos mucho en el ámbito familiar, pero desgraciadamente no solo ocurre en el ámbito familiar, que hay otros ámbitos donde se vive la violencia, que la violencia es estructural porque tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Hablamos que la equidad de género, ¿no? Es otorgar a las mujeres y hombres la igual valoración y goce real de sus derechos y oportunidades, acabando así con las discriminaciones, ¿no? ¿Por qué es importante incorporar un enfoque de género? Pues para asegurarnos de no reproducir estas normas y conductas discriminatorias ni violentas, ¿no? Que la violencia de género es una violencia hacia nuestros derechos humanos, ¿sí? Si estás viviendo alguna situación de violencia, bueno, yo les diría y las invitaría, bueno, a que decirles que existen personas especializadas que las pueden ayudar, ¿no? Que la violencia no solamente es física y que no solamente tiene que ver con los golpes, que desgraciadamente existen otros tipos de violencia que dañan de igual manera, que nadie puede ser maltratada bajo ninguna instancia, que no es tu culpa si has sido violentada, que existen mujeres que han vivido violencia y han logrado superar esta crisis, que también existen leyes que nos protegen, que existen leyes que protegen y sancionan la violencia, que la violencia es un delito, que no están solas, ¿no? Y bueno, finalmente sí me gustaría, si pudiéramos poner la última diapositiva, Gaby, por favor, donde vienen los datos de Casa de Apoyo a la Mujer, ¿no? Los teléfonos de Casa de Apoyo a la Mujer, eso, ahí está. Ahí los dejo para ustedes. Si necesitan alguna asesoría jurídica, legal o psicológica, nosotros damos ese acompañamiento. Trabajamos de manera integral con las mujeres que están viviendo alguna situación de violencia, una situación complicada. Ahorita por cuestiones de pandemia, bueno, estamos trabajando solo mediante cita, no está ahí la dirección, pero ahorita les sugeriría mejor que llamen. Y bueno, pues sería todo por mi parte. No sé si hay preguntas, si hay algún comentario. Por mi parte sería todo, Gaby.
Sí, Laura, muchas gracias. Sí tenemos algunos comentarios de Diana Enid. Nos comenta, la violencia de género afecta a toda Latinoamérica. En Puerto Rico han ocurrido muchos feminicidios en un corto tiempo. La violencia en el noviazgo me parece una excelente herramienta para que todos nuestros jóvenes puedan identificar si su relación es una saludable, ya que la violencia usualmente comienza desde el noviazgo. Otro comentario de Lili Magaña. En estos momentos creo que es importante dar a nuestras hijas todas las herramientas que podamos como padres para que sean mujeres independientes y sepan lo valiosas que son y construyan relaciones sanas. Y bueno, además de agradecimientos de la gente por toda la información que nos has brindado, y hasta ahora serían todos los comentarios. Bueno, antes de irnos, si alguien todavía quiere hacer alguna preguntita, algún comentario, estamos aquí con la mejor disposición. Y bueno, pues mientras tanto yo me permito, Laura, agradecerte mucho por esta participación, agradecer mucho a Casa de Apoyo a la Mujer por la colaboración en esto. Creo que es información que nos diste, es muy valiosa tenerla de primera mano. Esta charla se queda aquí publicada en la página de la Escuela de Música para también quien la quiera, no se pudo conectar al principio, no se preocupen, la pueden ver y volver a ver cuando quieran. Y pues bueno, me parece que ya no tenemos más comentarios, entonces pues voy a dar por finalizada la actividad. De parte del Instituto Cultural de León, te agradecemos a ti, Laura, y a Casa de Apoyo a la Mujer por esta actividad, y bueno, invitamos a toda la gente a estar pendientes de nuestra programación. Todavía tenemos una charla más con motivo del Día Internacional de la Mujer, que va a ser el próximo jueves a las 7 de la noche, con las mujeres que son integrantes de la banda municipal y la orquesta típica de León, todos invitados, y bueno, también los invito a seguir las redes sociales de Casa de Apoyo a la Mujer, que estén ahí pendientes de la información de los talleres y que pues si les sirve la información de contacto la usen. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, Laura, gracias a todos y muy bonita noche. Gracias, hasta pronto.